Seguimos en Radar y este es el último bloque con este grupo de escritores que nos honran con su presencia en Radar esta mañana. Andrés Villa. Mi libro también podría, si no se molesta Marisa, la historia no contada de Panamá. Hay muchas anécdotas, hay muchos personajes olvidados que la historia oficial, si los menciona, los margina y no le da. Buenaventura Correoso y el Carnaval del Arrabal. Una persona tan querida en el capítulo Carnaval en el Arrabal, donde se habla del origen de los resbalosos, de cómo se bailaba el tamborito, cómo se quemaba pajarito, que no solamente el negro aquel que sapeaba, así hablando así, que sapeaba a los negros cimarrones. Tengo un cuento sobre los cimarrones, cómo venían cargados de cadena y tenían una esperanza, porque cuando llegan a Portobelo le dice, tú te vas le decía a otro negro, tú vienes aquí a una esclavitud perpetua. Y el negro aquel no sabía qué le había pasado. Le habían dado un tanganazo en cualquier lugar del África y lo metieron en un barco. Y él no sabía para dónde venía. Venía para una vida llena de quebrantos. Pero le dice el negro, para allá donde sale el sol, para el este, hay un negro que se le atreve a los españoles y se llama Bayano. Y el negro viene, en el cuento mío, viene cargado de cadenas repitiendo esa palabra, Bayano, Bayano, Bayano. Y se fuga. Y es uno de los episodios de la historia panameña de los cimarrones. Y así, voy contando cosas que la historia oficial niega. Pedrarias, Correoso, el tambor de la alegría, los combos nacionales. Y Rand Ronalds, en la primera intervención norteamericana en Panamá sobre el ferrocarril. Así que lean el libro y verán, encontrarán muchas cosas que se identifican con cada uno. Hay una pregunta obligada y yo no puedo perder la oportunidad para hacerla. Hay en este momento un debate nacional que trajo un proyecto de una diputada que ha generado un ambiente, diría yo, por decirlo poco, de rechazo hacia los extranjeros. No quiero usar el término xenofobia, que ha sido rechazado por la creadora del proyecto de ley. ¿Cómo piensan ustedes que lo que dicen sus libros, las historias no contadas que nos traen, las experiencias de ustedes personales y en estas investigaciones contribuyen a que tengamos ese debate de manera más fundamentada o sosegada, si se quiere? Ramón, empiezo por usted. Bueno, a mí yo voy a usar una terminología psicológica, psicoanalítica. A mí me pareció... ¿Usted es psiquiatra de profesión? Yo soy psicólogo clínico y psicoanalista. Okay. A mí me pareció una regresión mental, francamente. Fue una cosa completamente abrupta. Nosotros le decimos en inglés un acting out. Hablar de esa manera, en este momento, a la altura que llevamos de desarrollo, de poblaciones que no, creo que ella se refería a los venezolanos, pero se refería también a todo el mundo, que no caben en este país. Es absurdo, totalmente absurdo, no sé. Ya yo no sé ni qué pensar. Bueno, como historiadora siempre hago la pregunta, ¿de dónde vienen las cosas? Las buenas y las malas, nuestras maneras de pensar. Y en relación a esto, nosotros creo que la identidad de esta ciudad, y no confundamos, por favor, identidad con pureza, porque ese es el error más grande que se puede hacer. Y cuando uno confunde identidad con pureza, pasan cosas terribles en la historia del mundo, ¿no? Identidad es estar orgulloso de la historia de uno, de dónde viene. Y en el caso de nuestra ciudad es un puerto, ¿no? Puerto desde su fundación. ¿Qué significa ser puerto? A veces creo que enfatizamos mucho el transitismo. La idea es que aquí la gente pasaba. A los puertos la gente llega para quedarse y construir.
Y eso es lo que pasaba también en esta ciudad. Llegó mucha gente de muchas partes y construyó, desde los artesanos mulatos de la colonia que hacían cosas fantásticas hasta hoy. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que ese puerto fantástico que teníamos, también tenemos que reconocer que en el siglo XX se nos quitó el puerto. El puerto dejó de ser panameño y se convirtió en un puerto de una potencia mundial, y también toda esa zona en el medio. Y los intelectuales de principios del siglo XX empezaron a buscar identidad en otro lado, porque no la podían tener aquí, porque le habían quitado ese espacio. Esa es mi interpretación. Y crean una identidad que nos afecta mucho, que está basada en un poquito, demasiado creo yo, en una idea de mestizaje que está basado mucho en la pureza y en ciertas regiones específicas del país, dándole la espalda un poco a esa identidad que se construye a principios del siglo XX, a esta riqueza del puerto, de nuestros puertos de Colón y Panamá, ¿no? Cuando en realidad debería ser las dos cosas, tanto lo que está en el interior del país como lo que está en estos puertos, con todo lo vibrante, que además en el interior también eran puertos. Porque cuando uno escucha el tamborito de ese bonito viento para navegar, ahí van saliendo todos los puertos del interior, Chitré, Las Tablas, Agua Dulce, y cómo estábamos todos conectados por ese mar, ¿no? Y esa riqueza que venía del mar. Milton. Sí, yo quisiera separar el discurso de lo que sería una política migratoria sensata. Lamentablemente el discurso tiene carices xenofóbicos y particularizados con una población en particular. Perdón la redundancia. Es muy distinto el tratamiento que un país tiene que darle a un refugiado, que el que tiene que darle a un asilado, que el que se le da a un inmigrante legal, que el que se le da a un inmigrante ilegal. Los países tienen derecho a establecer normas migratorias por razones demográficas, sanitarias, etcétera. Económicas. Y económicas. Pero en el final de la historia, bueno, a un inmigrante ilegal hay que tratarlo dentro de los cánones de la ley y del derecho internacional, que implica un respeto a su dignidad humana a pesar de que haya violentado una norma. A un inmigrante legal hay que darle toda la acogida y tratamiento dentro de los procesos para que se incorpore como una contribuyente efectiva a nuestra economía, a nuestra cultura, a nuestra sociedad. A un asilado se le da un tratamiento producto de su situación política, y a un refugiado producto de que el país de donde es o no lo puede proteger de una amenaza a su vida, a su integridad física, o es la causa de la amenaza esa, y a ese refugiado hay que darle todo el tratamiento humanitario inmediato y sin cuestionamiento. Cuando empezamos a confundir categorías, empezamos a entrar en problemas. Siguiente. La inmigración a este país ha sido una causa comprobada del crecimiento económico, ha sido una causa comprobada del desarrollo de este país, no solamente por lo que ha significado su descendencia, sino por lo que ha significado su impacto, ya sea por capital que aportan o por el trabajo o talento nuevo que enriquece nuestra economía y nuestra sociedad. Hoy en día nosotros comemos arroz con pollo, hombre, eso viene de la paella. Nosotros comemos carimañola, hombre, ese es un quibe hecho con harina de yuca. Nosotros ya consideramos desayuno panameño el dim sum, ¿verdad? El desayuno chino es desayuno típico ya. Entonces nos vamos a poner nosotros con exquisiteces y purezas a decir qué es lo que es panameño, qué es lo que no, cuando lo panameño es casualmente la fusión de lo mejor de todo el mundo que ha creado esta identidad, que tiene por naturaleza cumplir con el sino de su escudo nacional, promundi beneficio, y es que al beneficiar al mundo nos hemos beneficiado nosotros. Cualquier política migratoria que no tome en cuenta que una migración legal enriquece a nuestro país, que a un asilado y a un refugiado hay que darle un tratamiento propio de la circunstancia humanitaria, y que a un inmigrante ilegal hay que tratarlo dentro del respeto a la dignidad de los derechos humanos, no corresponde con la naturaleza de la panameñidad. El quibe y la carimañola, bien originales. ¿Es así? Me quedo con eso, Andrés Villa. Mire, lo que pasa también es lo siguiente. Hemos estado un poco románticos hablando de nuestra posición geográfica, el promundi beneficio, nuestra ciudad preciosa en 500 años con una cinta costera que se abre al Pacífico. Pero dentro de esa ciudad hay un gran problema: la distribución de la riqueza. Hay grandes falencias de violencia, hay pobreza,
detrás de esos grandes rascacielos que se asoman al mar está Curundú, está San Miguelito. Y hay gente que quiere, educarse y ve que no hay para los marchantes, va a haber para los danzantes o al revés. Así diciendo, si aquí estamos pasando trabajo y viene más gente, ¿qué va a ser de nosotros? Entonces, todas esas son cosas que agravan la situación y crean otro escenario. La migración es un gran problema mundial, no solo, y nosotros como país de tránsito y como puente entre norte y sur, este y oeste, lo estamos sufriendo. ¿Por dónde van a pasar? Van a pasar por aquí, pero es un problema que no encuentro la solución muy fácil. Para cerrar ya el pedazo de radar con ustedes, el Ministerio de Cultura. Todos ustedes han tenido que pasar un proceso para escribir un libro, para publicarlo, y justo esta semana, como dice el doctor Ritter, no solamente se crea, sino que se sanciona la ley que crea el Ministerio de Cultura. ¿Cómo esto podría contribuir no solamente al tipo de reflexión o de debate que hemos tenido, sino también al proceso de creación que cada uno de ustedes vivió para producir sus obras? Maritza. ¿Yo? Bueno, tengo que confesar algo aquí en público. Una primicia. Una primicia. Me estoy incorporando al Ministerio de Cultura a dirigir y a crear una dirección de investigaciones para investigar sobre la historia, sobre la antropología, sobre la cultura panameña. Y yo veo todo esto como un gran avance. Primero porque la cultura es un espacio para pensarse, ¿no? Desde la investigación, desde las expresiones culturales, artísticas. Si un país no se piensa bien, con cuidado, con profundidad, con rigor, porque hay que hacerlo con el rigor también, sin autocomplacencias, no va para ningún lado. No podemos hacer nada bien si no nos pensamos. Y a nivel regional, eso es lo que se está haciendo, Ministerio de Cultura. Habíamos llegado tan mal que el Museo Reina Torres de Araúz, al que muchos de nosotros aquí votando la cédula fuimos de niños, ha estado cerrado. No tenemos museos. O sea, ¿qué país está? Casi no tenemos. Sí tenemos algunos que funcionan muy bien, como el de Panamá Viejo y el Museo del Canal. Pero nos falta. Entonces, creo que es importantísimo. Si no, no nos podemos pensar, no nos podemos entender, no nos podemos... Sí. Me encanta. Con esta primicia, Marisa, lo siento mucho por la Universidad Nacional de Colombia, donde he estado de profesora tantos años, pero celebro que te hayas reincorporado ahora a los quehaceres panameños. Una gran ganancia. Sí, la verdad que sí, yo pensé primero que no, pero tengo que admitir que me equivoqué. Pero espero que sea un espacio para que los panameños empiecen a publicar. Y empiecen a publicar todo lo que es la identidad de Panamá. Como es prismática, como yo la pienso, tiene que estar escrita. Y tiene que estar escrita con rigor, como tú dices. Y yo creo que hemos dado un pasito. En esta feria se ha dado un pasito. Falta mucho, pero vamos bien. Ministerio de Cultura. Bueno, hay que celebrarlo porque indica un enfoque y un énfasis en la cultura, pero la cultura no es gubernamental. Si hay algo social, si hay algo comunitario, es la cultura. Tratar de administralizar la cultura la puede matar, cuidado. Pero la creación de un Ministerio de Cultura que vaya a estimular esa creatividad en la sociedad es el camino correcto. El que pretenda que el Ministerio de Cultura se convierta en una especie de filtro o de censor o de ente determinante de qué debe producirse o no culturalmente, la va a matar. Entonces, entiendo por el equipo humano que se está constituyendo que es al contrario, es un equipo que está buscando la promoción cultural. También la ventaja de que en el Consejo de Gabinete se siente un ministro de Cultura llama la atención en toda la discusión que se haga en el gabinete a la incidencia cultural. Y es importante que haya esa presencia para que no quede relegado, porque entonces empiezan a darse discusiones en el contexto económico, en el contexto de seguridad, en el contexto ambiental,
y nadie habla de cultura. La Entonces, cultura es tiene un importante puesto en el gabinete. que tenga un puesto en el gabinete simplemente para que el resto de las discusiones, que deben ser integrales, por eso se discute en un consejo de gabinete. Cuando se discute una ley o un proyecto, una decisión administrativa, la presencia de todos los ministros tiene más que ver con que cada uno aporte el punto de vista de su cartera que porque estén de acuerdo o en desacuerdo con el presidente en un momento dado. Así que la presencia de un ministro de Cultura en el gabinete debe elevar ese punto en las discusiones generales, y eso es bueno. Y el equipo que se ha designado es bueno. Así que esperemos que produzcan ese resultado. Ojalá, entiendo que va a haber fondos de promoción, de investigación, fondos de promoción cultural, artística, para trasladar a la sociedad, a los individuos, a los artistas, a los creadores, recursos para que puedan hacer cultura. Y eso es bueno. Lo malo sería lo contrario. Sí. Andrés Villa, una última intervención y cierro con el doctor Ritter esta parte. Pienso en un Ministerio de Cultura de puertas abiertas. Un Ministerio de Cultura con ánimo de que el folclore de las calles, el folclore de las poblaciones, las tradiciones, las figuras sean elevadas y promovidas y que la gente lo conozca. Que sea personas, ese equipo tiene que tener una mente abierta y no desechar porque vino de acá o vino de allá. Abran las puertas y encontrarán el corazón de Panamá. Doctor Ritter. Mira, la objeción que yo más he escuchado al Ministerio de Cultura es la posible burocratización. Ese es el peligro. Sí. De una entidad como en alguna forma lo es el INAC. Sin embargo, ya se han dado las primeras señales de que el camino no es ese. Ha habido dos designaciones que tengo que celebrar y celebrar con entusiasmo. Uno es la de Pedro Rivera, que es uno de nuestras grandes figuras intelectuales como presidente del Consejo Nacional de la Cultura, una especie de ente rector que está muy lejos, es lo más lejos de lo burocrático que uno se puede imaginar. Y está el de Marixa Lazo, que su trayectoria como investigadora, como profesora, pero sobre todo como investigadora, pone el talante, pone la forma como se quiere o se pretende manejar el Ministerio de Cultura. De verdad que yo lo tengo que celebrar. Yo siempre pensé que Panamá carecía la cultura carecía de la suficiente fuerza en la estructura gubernamental, y yo creo que hemos llegado al punto donde teníamos que llegar. Hay que recordar que esto nació hace muchos años como INCUDE, que era un instituto que era a la vez cultura y deporte, en la misma entidad. Luego se separaron. Lo que pasa es que Marixa no se acuerda, y puede que Sabrina no sabía. Y Sabrina posiblemente no había nacido, pero aquí existió, fue el INCUDE, primero Instituto de Cultura y Deporte. Luego se separaron los dos en buena hora, y ahora el ministerio, ahora la cultura se ha elevado a rango ministerial, y yo creo que eso es un paso muy positivo. Bueno, la verdad que cierre con broche de oro de esta primera parte de Radar. Para mí ha sido un honor tenerlos acá, escuchar lo que aprendieron, lo que nos traen con cada una de sus obras, y creo que para el momento que vive el país es sumamente importante el trabajo que ustedes han hecho y las palabras que han dicho aquí en Radar. Usted quédese aquí, que venimos con temas de actualidad que ocurrieron esta semana.